le pertenece de los recursos naturales hoy día al Perú? ¿Saben qué le pertenece? Nada. Nada. El petróleo está en manos de empresas norteamericanas. El gas de Camisea en manos de empresas americanas y canadienses. La minería en manos de empresas canadienses y europeas. Compañeros, la constitución política del Perú es más neoliberal que la constitución política de Pinochet. Por lo menos Pinochet defendía al Estado chileno por su condición militar, por su condición de geopolítico. Pero Fujimori, bajo los auspicios de los gringos, con el impulso del Fondo Monetario, diseñó una constitución política que despoja al Estado de todo. El Estado peruano no tiene ni una carretilla, compañeros. Vean eso, no tiene una carretilla. ¿Y cuándo ha explotado este sentimiento de insatisfacción, de inermidad, de indefensión? ¿Cuándo ha explotado? Antes de la pandemia, y se ha profundizado con la pandemia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos peruanos iban al hospital a hacerse curar. No había medicamentos, compañeros, no había médicos, no había hospitales, porque todo está privatizado. ¿Se acuerdan ustedes de estos balones de oxígeno en el Perú? ¿Se acuerdan que tenían que llevar los chilenos y los brasileros balones de oxígeno? Porque no tenían ni balones de oxígeno. Y los peruanos se morían en las calles. Como el Ecuador, todo privatizado. Esto es lo que la pandemia ha abierto. La pandemia, compañeros, ha generado más conciencia de los derechos en el Perú. ¿Qué tiene que ver el compañero Evo Morales en eso? ¿Acaso se ha inventado la pandemia? Es que tienen que ser demasiado ciegos, tienen que ser demasiado torpes, tienen que ser demasiado oligarcas, racistas, para no entender que en el Perú hay otros Perús. Que en el Perú hay un Perú de la sierra, hay un Perú de la costa. Que en el Perú hay una oligarquía nacional que se ha entregado al capital extranjero. Que el Perú es un país ocupado, como las Fuerzas Armadas y la policía son intervenidas. Las Fuerzas Armadas y la policía no responden a Boluarte, responden al Comando Sur de los Estados Unidos. Compañeros, lo mismo que ocurría en Bolivia hasta el año 2005. Los milicos en este país iban a pedir ascenso de rodillas a la embajada americana. ¿Qué le pertenece de los recursos naturales hoy día al Perú? ¿Saben qué le pertenece? Nada. Nada. El petróleo está en manos de empresas norteamericanas. El gas de Camisea en manos de empresas americanas y canadienses. La minería en manos de empresas canadienses y europeas. Compañeros, la constitución política del Perú es más neoliberal que la constitución política de Pinochet. Por lo menos Pinochet defendía al Estado chileno por su condición militar, por su condición de geopolítico. Pero Fujimori, bajo los auspicios de los gringos, con el impulso del Fondo Monetario, diseñó una constitución política que despoja al Estado de todo. El Estado peruano no tiene ni una carretilla, compañeros. Vean eso, no tiene una carretilla. ¿Y cuándo ha explotado este sentimiento de insatisfacción, de inermidad, de indefensión? ¿Cuándo ha explotado? Antes de la pandemia, y se ha profundizado con la pandemia. ¿Por qué?
porque los ciudadanos peruanos iban al hospital a hacerse curar. No había medicamentos, compañeros, no había médicos, no había hospitales, porque todo está privatizado. ¿Se acuerdan ustedes de estos balones de oxígeno en el Perú? ¿Se acuerdan que tenían que llevar los chilenos y los brasileros balones de oxígeno? Porque no tenían ni balones de oxígeno. Y los peruanos se morían en las calles. Como el Ecuador, todo privatizado. Esto es lo que la pandemia ha abierto. La pandemia, compañeros, ha generado más conciencia de los derechos en el Perú. ¿Qué tiene que ver el compañero Evo Morales en eso? ¿Acaso se ha inventado la pandemia? Es que tienen que ser demasiado ciegos, tienen que ser demasiado torpes, tienen que ser demasiado oligarcas, racistas, para no entender que en el Perú hay otros Perús. Que en el Perú hay un Perú de la sierra, hay un Perú de la costa. Que en el Perú hay una oligarquía nacional que se ha entregado al capital extranjero. Que el Perú es un país ocupado, como las Fuerzas Armadas y la policía son intervenidas. Las Fuerzas Armadas y la policía no responden a Boluarte, responden al Comando Sur de los Estados Unidos. Compañeros, lo mismo que ocurría en Bolivia hasta el año 2005. Los milicos en este país iban a pedir ascenso de rodillas a la embajada americana. Tú no representas como presidenta, tú no representas como presidenta. Dina asesina, hijuna puta, Dina traicionera, hijuna puta. Tú no representas como presidenta, tú no representas como presidenta.